Hoy es miércoles de mesa. Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a los contertulios. Eso. Hombre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Don Pepe. Joaquín, buenas tardes. Fíjate que estábamos comentando, todos estamos muy atentos a la campaña presidencial. Pre-campaña que vence ya dentro de 11 días. Pero no estamos muy atentos a la selección de candidatos, sobre todo candidatos a gobernadores, a senadores y a diputados. Son tan importantes que cualquier error allí puede llevar a que se pierda un distrito o un estado, los errores que cometan en la selección de candidatos. Bien. Voy a unos anuncios y regreso con la mesa. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. López Obrador transmite a través de Telefórmula en Facebook Live también. Facebook /Radio Fórmula MX. Siempre información con credibilidad. Sígalo aquí en Grupo Fórmula a Joaquín López Dóriga. Bueno, la música de la luna es un millón. Bien, entonces, ¿ya oíste a don Pepe, Roy? A ver, sí. Yo coincido con don Pepe, porque los partidos se rompen ahí en ese momento. Cuando eliges candidato a gobernador y en este momento a senador, si tú viste las noticias de esta semana, a ver, el caso Sonora, donde parecería que ya hay dos y se inscribió un tercero enojado, el caso Querétaro con Jesús Rodríguez ayer viendo una oficina vacía, el caso Sinaloa, donde ya uno de los precandidatos que fue precandidato a gobernador, Gerardo Vargas, ya anunció su salida del PRI, el caso Oaxaca, donde también Sammy Gurrión ya también dice fue fuera del PRI. Es decir, se están rompiendo en la selección de candidaturas y coincido con Pepe, no nomás hay que ver la elección presidencial. Esta es una elección de más de 3,000 puestos que además se puede romper en cada puesto que elijan. Ahora, mira, pero esto no es una novedad, Roy. No, no es una novedad, lo hemos visto y sabíamos que así iba a pasar. Con la ventaja que ya habíamos hablado el miércoles pasado, Joaquín, que Morena no tiene esa militancia, no tiene el número de políticos que están asociados a Morena no alcanza para cubrir el número de puestos que tiene que elegir, lo cual le abre la posibilidad de captar gente que venga de otros partidos, que es lo que ha hecho. A ver, ¿en qué otro partido podría darse el lujo de Gaby Cuevas, renuncia el PAN, y aquí dicen, aquí eres diputada pluri? Bueno, pero pero estamos viendo también que en la alianza de Anaya dieron nada más, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, se dieron 140 candidaturas federales, 70 al PRD y 70 al Movimiento Ciudadano. Es el problema de hacer alianzas. A ver, yo nomás ahorita me pregunto qué dicen los panistas de San Luis Potosí cuando le dan los 2 senadores al PRD. No, inmediatamente los panistas y el PRD ni siquiera ha gobernado San Luis Potosí, habemos políticos panistas y nos quitan esa oportunidad. Genera enojos en todos los partidos, en todos, incluso en Morena también hay enojos, también no nos pongamos tan puristas, ahí también porque se les dieron, por ejemplo, distritos de Michoacán, se lo dan a que los ponga el candidato Movimiento Ciudadano, cuando hay PRD, cuando hay gente que había jugado con López Obrador y se la quitan y se la dan al Movimiento Ciudadano. Es decir, o el caso de Greg Sánchez en Cancún. Se lo dieron al PT, ¿no? Greg Sánchez va a ser por parte del PES. El PES va para Cancún, igual que Cuauhtémoc Blanco. Seguramente hay morenistas enojados porque sea Cuauhtémoc Blanco. O sea, siempre hay enojos. Bueno, eso es ocurre en todas partes, como digo. Así es. Menos en China, claro. A ver, sí, es parte vital y central de una campaña política. De hecho, el decidir por las candidaturas, con estas cientos y miles de candidaturas, es neurálgico, porque son 9 gubernaturas, la cantidad de senadurías, la cantidad de diputaciones, la cantidad de puestos que están en juego. Entonces, para toda campaña, como tú dices, Joaquín, no es nada nuevo, pero sí es central, sí es vital y es indispensable. ¿Cómo se decide? Porque parece una verdad muy simple, pero en campaña todo comunica. Y si tú no decides bien eso, es algo... Si te produce negativos, con lo cual vas a estar remando contra corriente, lo cual ya está sucediendo desde ahorita. Y sí, factor también vital es que sobre todo Morena sí tiene todo por ganar en ese sentido, porque
por eso anda en búsqueda de cuadros, justo porque no los tiene, mientras en los otros partidos hay esta gran disputa, más la repartición a la cual haces referencia, Joaquín, del costo que ha tenido para el PAN y para el candidato Ricardo Anaya. Yo quisiera apuntar una cosa, Joaquín, que el próximo julio se cumplen 21 años de que empezó a hacer realidad el lema de sufragio efectivo, que las elecciones se cuentan los votos, se cuentan bien y reflejan el resultado de lo que los votantes dijeron al cruzar. ¿Te refieres a la 97 cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados? La mayoría y perdió la jefatura de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Y entonces es una generación, Joaquín, ya de sufragio efectivo. La pregunta que yo me hago es, ¿hemos aprendido de verdad a ser demócratas en estos 21 años de elecciones libres? ¿Hemos aprendido? Yo no estoy tan seguro cuando escuchas a los partidos quejándose del Instituto Electoral, quejándose de todo. De los medios, del Tribunal Electoral. Entonces, ¿dónde está la vocación democrática de nuestros políticos? A ver, la democracia para los partidos solo existe cuando ellos ganan. Ah, sí, claro. ¿Sí? Es como los fallos judiciales, pues solo hay justicia cuando te favorecen. Claro, claro. Y yo creo que la llamada desde los teóricos, el concepto de la semilealtad a las instituciones democráticas está más que documentada a lo largo de estos años. A ver, ¿quién está encargado de dañar a las instituciones pues que representan la justicia, la equidad en el proceso electoral? Los partidos han dañado al IFE, han descalificado al IFE, y los precandidatos, por ejemplo, del mismo Anaya, del mismo Andrés Manuel López Obrador, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Roy. A ver, Joaquín, justo lo que estás diciendo ahorita lo hemos platicado a lo largo de esos 12 años que vamos a cumplir en unos 15 días. Cada elección de gobernador que reseñamos, siempre el perdedor se queja de fraude y va al tribunal. Siempre, nunca es demócrata. La elección nunca fue limpia, siempre hubo fraude y se queja del tribunal. Podemos contar con las manos, y con una mano, aquellas de esas cientos de elecciones de gobernador que hemos contado que no se han ido a tribunal. Es decir, dudan del juego en el que quieren jugar. Oye, Roy, de entrada lo descalifican. Ahora, yo lo que digo que es que en México sí hay segunda vuelta, se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Oye, debería haber segunda vuelta, pero coincido contigo. El que termina decidiendo son los magistrados electorales. Sí, 9. Sí. 7. Oye, nomás, Pepe, tú le das fecha de nacimiento a este proceso 97. Hay que recordar que en 89 también ocurrió, y luego que pasó en 82 en Chihuahua, y luego pasó, en 89 y 92, y luego pasó en Guanajuato. Sí. Es decir, sí hubo previos, ¿no? Tiene una fecha de nacimiento anterior. Y qué bueno que hoy estemos discutiendo quién va a gobernar este país, dependiendo de la campaña y de las preferencias, porque en China no pasa, Joaquín. No. Además, yo insisto, Pepe, son elecciones electorales, ¿sí? Electoreras. Electoreras, claro, pues ya se trata no de gobierno. No. Y lo hemos visto en todos los estados donde ha ido la alianza PAN-PRD. No hay una coalición de gobierno. No, Joaquín. Y fíjate que lo curioso es que todas esas alternancias que hemos tenido. ¿Cuántas alternancias son? Perdón, Roy, tú siempre tienes esa cifra muy clara. En este sexenio ha habido 14 de 25 elecciones. En este sexenio. Sí. El resultado de algunas, sobre todo de las más recientes, es que estamos reviviendo los cacicazgos del siglo pasado, Muchos gobernadores están llegando, varios de los gobernadores de la alternancia están llegando al poder, y con el pretexto, los que se fueron eran muy rateros, se hacen del control no solo del poder ejecutivo que ganaron, sino que además se hacen del control del poder legislativo y del control del poder judicial. Entonces son señores de horca y cuchillo en su estado. Y cito tres. A ver. Cito a Yunes, cito a Corral y cito a Joaquín allá en Quintana Roo. Ahora también hay otra vertiente ahora que es muy interesante. Estamos llegando ahora en una democracia monárquica, ¿no?
Mira, Graco quiere dejar a su hijo, ¿no? Al hijo de su esposa. Sí. Yunes quiere dejar a su hijo, ya lo dejó. Y Rafael Moreno Valle quiere dejar a su esposa y ya la dejó. Sí. Y esto para no hablar de delegaciones y diputaciones locales aquí en la Ciudad de México, que hay matrimonios o parejas que se la han llevado así por lo menos 15 años. Se llamó la feudalización y ahora se podría llamar la monarquización de los procesos. Estamos llegando a monarquías. Ahora, hay que valorar, platicábamos, Roy, como en otras ocasiones también con don Pepe, antes de entrar, que en todo esto no se debe de renegar de lo logrado en todos estos años, sino que la clase política está obligada a utilizar toda esta experiencia de manera creativa. Pero cuando decías, fíjate, exactamente, pero no te dan esperanzas, porque cuando decías que se protesta una vez que se consuman las elecciones, la mayoría, sí, sobre todo cuando está en la oposición, están descalificando el propio proceso electoral y la propia elección de antemano. Y también en tiempo atrás se pasaba de la premisa de que tenía que perder necesariamente quien estaba en el gobierno para que el proceso fuera democrático. No, y que fuera legítimo, Roy. Sí. A ver, o sea, hay muchas cosas que comentar de eso, porque yo creo que estos gobernadores que llegan y dicen soy otra vez aquel cacique todopoderoso, están haciéndose tontos, porque ya no existe eso y van a terminar siendo acusados, porque hay una próxima elección y en la próxima elección los van a exponer. Y sobre estos, de dejar a los parientes, porque no saben el daño que le están haciendo. Tan es así que hoy yo te pido, por ejemplo, aquí a la mesa, que me digan el nombre de la candidata. O sea, no, sabemos que es la esposa de Moreno Valle. O sea, les hacen perder su figura. Por eso, ¿no? O el hijo de Yunes, que no, ya no le habla él como el exalcalde de Boca del Río. No, ya pasó su pasado político o su carrera porque es el hijo del gobernador. Y hay otras monarquías, los Murat en Oaxaca, los del Mazo en el Estado de México. Es un tercer gobernador del Mazo en el Estado de México. ¿El tercero? Sí. No, bueno, o lo que fueron los Cárdenas en Michoacán. Que fue Dámaso, bueno, antes el general, y luego Cuauhtémoc. Y luego Cuauhtémoc. Han sido 4 Cárdenas gobernadores de Michoacán. Lo que sería en Chiapas si quedara en un escenario, Álvarez Gliso, ¿no? También. Bueno, el mismo Manuel Velasco, su abuelo, fue gobernador. Así es. Aunque ellos fueron con pausas, con ciertas pausas de que les permitió hacer cierta carrera política a ellos. Sí, pero son dinastías. Sí, son dinastías. Pero en el caso de Puebla, de hecho, a la señora candidata le están haciendo un gran daño al estar siempre, es esposa de Moreno Valle. Entonces, ya no hay una historia política o un logro político, o el hijo de Yunes. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué? Porque ya es tan fuerte el haber dejado al hijo que ya olvidas todo lo que hay. Tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Nadie sabe cuál es el nombre del hijo de Graco, es el hijo de Graco. Nadie sabe cuál es el nombre del candidato de la alianza de Anaya en Veracruz, es el hijo de Yunes. Y nadie sabe quién es la candidata al gobierno de Puebla del mismo frente, sino que es la esposa de Rafael Moreno Valle. Los dañan. Los dañaron de entrada. Sí, tienen ya hay una minusvalía, ¿no? Sí, claro, claro. Pero lo importante también es que el adversario, el contrincante en campaña, justo haga de eso un tema, sí, y que lo comunique de manera frontal y de manera directa para que se capitalice eso en la lucha por prevalecer sobre el adversario en la contienda electoral. También ahí hay una responsabilidad de los que van o de los que están contendiendo. Pero es que todavía no han empezado. Claro, está por iniciar. Bueno, vamos con las conclusiones. Bien, primero contigo, Roy, que estás a distancia, ¿sí? A ver, nomás por 2 fechas importantes. Hoy hay que estar pendiente del Consejo del INE, sí, porque hoy va a dar a conocer los nombres de los candidatos a diputados federales independientes que hicieron trampa. O sea, yo creo que de los 65 que han logrado las firmas van a tumbar una veintena o más, unos 22, por haber hecho trampa en las firmas. Y mañana, Joaquín, en la UNAM se realizan las entrevistas a los aspirantes a suceder a Jacqueline Pechard en el Comité Ciudadano Anticorrupción. O sea, nuevamente, hay 5, sale Jacqueline Pechard, entra de nuevo y mañana son las entrevistas, van a ser públicas, se pueden ver, de los aspirantes que pasaron la primera etapa.
Muy bien. Gracias, Roy René, rápidamente. Un comentario rápido, Joaquín, cuando dices que todo está por empezar, o que las campañas están por empezar, a lo que yo mencionaba, igual en este momento está sobre la mesa la discusión del papel, del rol que juegan o que siempre han jugado las encuestas, y de el papel del rol que juegan las predicciones. Yo considero que nada está escriturado, y justo precisamente vamos a estar con lo que es esencial en una democracia, que es la incertidumbre. Nadie tiene escriturada una victoria, entonces no le pidamos a las encuestas, no le exijamos a las encuestas lo que una encuesta no está obligado a darte, y menos también no le pidamos o no le exijamos a las precampañas lo que las precampañas, en nuestro modo surrealista de darse en México, no pueden darnos. Pero sí le exijámosle a los candidatos o precandidatos o con lo que sean, lo que tienen que decirnos y lo que tienen que ofrecernos. Eso sí vamos a exigirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ofrezca? Es más, es muy simple, con nos ofrezcan de verdad un México de más oportunidades. Punto. Eso. Pero mira, ya que vamos a entrar a las campañas ahora sí, yo quiero para todos los que van a estar en estamos terminando enero, faltan 2 meses. Los que van a estar en toda esa pelea, recordarles una frase de Jorge Luis Borges. Sí, Chente. Que decía, hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Así es. Gracias. Gracias, don Pepe, gracias. Joaquín, René, ¿qué? Mucho éxito, mucha fortuna. Si me dicen no vengo. Ese de antemano es un hitazo, hombre. No, gracias, don Pepe. Gracias, René, gracias, querido Roy. Al contrario.